Son en que el secreto para entender el Big Bang, los misterios más absolutos de la mecánica cuántica y hasta la estructura interna de la Santísima Trinidad podría estar escondido, pues ahora mismo, dentro de un estuche escolar. Suena a locura total, la verdad. Madre mía, suena a ciencia ficción de la buena. Pero bueno, hoy hacemos una inversión profunda en un texto verdaderamente fascinante. Se trata del ensayo que se publicó en este año 2026 por el filósofo y teólogo dominicano Ramón Alfonso Reyes Mora, que se titula Los tres infinitos y la singularidad, una hermenéutica matemática cosmológica y trinitaria. Un título que ya impone bastante. Impone muchísimo, sí. Y la premisa para esta exploración es tan cotidiana como francamente asombrosa. Consiste en coger una simple regla de plástico para medir, de estas típicas del colegio, ¿no? Las que van del -9 al 9 con el 0 ahí justo en el centro. Sí, aunque, a ver, es vital hacer una aclaración antes de entrar en materia. Porque, claro, cuando uno escucha que vamos a relacionar un reglo escolar con pues, la astrofísica y encima la teología trinitaria, la primera reacción de cualquiera suele ser de escepticismo puro. Totalmente. Yo fui el primero en levantar la ceja. Claro, es lógico. Pero este análisis no busca forzar la religión dentro de la ciencia ni viceversa, que es un error muy común. Lo que el ensayo expone es la existencia de una arquitectura profunda. Ajá. Un patrón estructural muy específico que, según el autor, pues rige la realidad en absolutamente todas sus escalas. O sea, desde lo microscópico hasta lo trascendente. Exacto. Por eso vamos a pedir a quien nos escucha que por un momento visualice esa regla de plástico, porque tradicionalmente cuando pensamos en el concepto de infinito, pues imaginamos una sola cosa, un camino muy largo que nunca se acaba. Y ya está, fin de la historia. Ya, la típica línea recta hacia adelante. Eso es. Pero el texto de Reyes Mora, apoyándose estrictamente en la matemática pura, nos dice que esa regla tan limitada y pequeñita esconde tres tipos de infinito que son cualitativamente distintos. Así que, vale, vamos a desgranar esto paso a paso. ¿Cómo puede haber distintos tipos de infinitos en un objeto que, oye, mide apenas 20 centímetros? Pues a ver, para entender cómo funciona esto, el ensayo nos remite directamente a una revolución matemática gigante, la del siglo XIX, liderada por George Cantor. Y hay que ponerse un poco en contexto, porque desde la época de los griegos, con Aristóteles ahí a la cabeza, el infinito era algo que se veía casi con terror intelectual. Sí, como el Win manejable, ¿no? Exacto. Se consideraba algo informe, caótico, un concepto inabarcable que no se podía domesticar con la lógica humana. Pero Cantor hizo algo revolucionario. Él demostró lógicamente no solo que el infinito existe matemáticamente, sino que, fíjate, existen infinitos de distintos tamaños y de distintas naturalezas. Ostres, eso ya te rompe la cabeza. Distintos tamaños de infinito. Sí, es brutal. Entonces, a ver, apliquemos esto a nuestra regla escolar. Empecemos por los extremos. Si miramos hacia el lado izquierdo, más allá de ese -9 que viene impreso en el plástico, ¿qué nos encontramos según esta lógica matemática? Pues ahí encontramos el primero de los tres modelos. Es lo que Reyes Mora define como el infinito extensivo anterior. ¿Vale? Si visualizamos esa línea izquierda extendiéndose, resulta que no hay un origen absoluto que la detenga. Es una extensión que retrocede sin un punto de partida. Pasamos del -9 al -90, al -1.000.000 y así. Nunca, jamás chocaremos contra un muro que nos diga, oye, aquí empezó todo. Ah, vale. Es decir, es como contemplar un horizonte hacia atrás que simplemente viene de un siempre que es inalcanzable. Eso es. Entendido. Y asumo entonces que, por una mera cuestión de simetría, en el lado derecho de la regla, pasando el 9, tenemos el segundo tipo de infinito. Efectivamente. Si miramos más allá del 9 positivo, pues nos topamos con el infinito extensivo posterior. El número 9 de nuestra regla no es un dique de contención donde la realidad choca de repente y se acaba. Es únicamente un umbral. Una puerta, digamos. Claro, una puerta hacia una serie numérica que avanza sin que haya un límite final, hacia adelante sin término alguno. Bueno, hasta aquí digamos que la mente humana puede seguir un poco el ritmo. Visualizar un horizonte interminable hacia la izquierda y otro hacia la derecha es más o menos intuitivo. ¿Te lo puedes imaginar? Sí, es lo que solemos entender por infinito. Pero claro, el ensayo plantea un tercer infinito que, francamente, es el que me rompe todos los esquemas mentales.
Y lo fuerte es que ni siquiera está en los extremos de la regla, sino que está en el medio. Fíjate, es lo que el autor llama el infinito cuántico intensivo. Y como bien dices, no hace falta irse a los bordes del universo o de la regla para encontrarlo. Está justo en el centro, atrapado, por ejemplo, en ese minúsculo milímetro que separa al 0 del -1 o al 0 del 1. A ver, espera. Me cuesta visualizar esto. Entiendo que la regla no se acaba hacia los lados, ¿vale? Pero decir que hay un infinito hacia adentro, o sea, significa que, matemáticamente hablando, si hago suficiente zoom entre el 0 y el -1, ¿nunca llegaré a tocar el fondo? Exactamente eso. Es alucinante. Y para entender el porqué, Cantor nos explica que entre dos números enteros el espacio no está vacío en absoluto. Tiene una densidad infinita de números racionales e irracionales. Ya, los decimales. Claro, entre 0 y -1 puedes marcar el -0,1. Entre esos dos, el -0,01. Y puedes seguir añadiendo ceros y decimales eternamente, dividiendo el espacio infinitas veces y jamás de los jamases agotarás ese milímetro. Es un conjunto matemáticamente infinito, pero que está contenido en un espacio finito. Madre mía. O sea, es literalmente como asomarse a un abismo sin fondo, pero que está encajado en un solo milímetro de plástico. Sí. Un abismo que se hunde hacia adentro con una densidad que es brutal. Vale, la matemática de Cantor funciona maravillosamente en el papel, lo compro. Pero aquí viene la fricción real de todo este asunto, porque los científicos y los filósofos llevan siglos, literal, debatiendo cómo aterrizar la matemática pura en la realidad material palpable. Ya, el salto de la pizarra a la física. Eso es. Entonces, ¿cómo justifica Reyes Mora proyectar esta lógica de la regla de medir sobre la inmensidad física del universo? Pues mira, lo hace conectando este infinito cuántico intensivo con la cosmología moderna, muy específicamente con el modelo del Big Bang. Ajá. En la física contemporánea, sabemos que cuando usamos las ecuaciones de la relatividad general de Einstein para, digamos, retroceder en el tiempo y observar la expansión del universo al revés, hay un momento crítico en que las matemáticas literalmente colapsan. Ya no funcionan. Eso es. A ese punto inicial de densidad y temperatura infinitas lo llaman singularidad. Y aquí es justo donde Reyes Mora toma el número 0 de nuestra regla y nos pide un cambio de paradigma bestial. Nos dice que dejemos de ver el 0 como un simple vacío o como la nada. El 0 es la singularidad de singularidades. Claro, fíjate. Si lo pensamos bien, el 0 es el único número que otorga sentido y valor a todos los demás en la escala de la regla. No es un simple punto medio inerte, que está ahí pintado. Es la fuente, es la condición indispensable para que exista una posición 1 o una posición -3. Sin el 0, los demás números no tienen referencia. Exacto, no hay escala posible. Y el ensayo entabla aquí un diálogo muy crítico, y te diría que es sumamente interesante, con una de las teorías más famosas de la física teórica. La propuesta sin fronteras que postularon Stephen Hawking y James Hartle allá por 1983. Uy, sí, recuerdo esa teoría. Básicamente intentaba esquivar el gran problema del Big Bang diciendo que preguntar qué había antes del universo era como preguntar qué hay más al norte del Polo Norte, ¿no? Simplemente la pregunta dejaba de tener un sentido geométrico. Ajá, exactamente esa. Hawking y Hartle utilizaron un artificio matemático, que es el tiempo imaginario, para redondear el origen del universo. Para suavizarlo, claro. Eso es. Al hacerlo, eliminan la singularidad cortante y disuelven la pregunta por el antes. Sin embargo, y esto es clave, Reyes Mora señala un límite metodológico fundamental en esa visión. La física aísla el origen matemáticamente para que las ecuaciones no exploten y dicen, bueno, aquí acaba nuestro trabajo. Ya, limpian las matemáticas y se lavan las manos. Claro, pero la filosofía y la ontología dan un paso más allá. No preguntan solo cuándo empezó todo esto, sino qué es esa singularidad en su esencia más íntima. O sea, incluso si llegas a ese polo norte cosmológico del que hablaba Hawking, la pregunta sigue estando ahí. ¿De qué puñetas está hecho ese punto? Tal cual. Esa es la cuestión. Y la respuesta, volviendo a la estructura de nuestra regla escolar, es que ese 0 inicial no es un vacío del que, por arte de magia, sale la materia. No es la nada sacando un conejo de la chistera. Para nada. El 0 posee una densidad infinita,
Contiene en su interior ese infinito cuántico intensivo del que hablábamos antes, el abismo. Es una densidad ontológica absoluta de la cual emerge, literalmente, todo el tejido del espacio y del tiempo. ¡Wow! Y si proyectamos esto a gran escala espacial, la analogía se vuelve gigantesca, la verdad. Porque sabemos hoy en día que el universo observable tiene un horizonte cosmológico, un radio de unos 46.000 millones de años luz, más o menos. Sí, una inmensidad inabarcable. Pero siguiendo la lógica tan estricta de nuestra regla escolar, esos límites actuales del cosmos son exactamente como el 9 y el -9 impresos. No son muros de ladrillo espacial infranqueables. Son, de nuevo, meros umbrales. Exacto, umbrales. Más allá de ese horizonte, ya sea que nuestro universo siga expandiéndose indefinidamente o que existan multiversos como plantean algunas teorías modernas, la premisa matemática sigue intacta. Totalmente. O sea, todo universo, toda realidad física concebible, necesita obligatoriamente un cero, un origen de densidad infinita desde el cual se pueda desplegar toda su escala. Y fíjate, es precisamente al llegar a esta conclusión cuando la inmersión de hoy nos lleva a su terreno más profundo. Porque si el cosmos físico imita la estructura matemática de esta pequeña regla de plástico, la pregunta que Reyes Mora pone sobre la mesa es inevitable. ¿A quién o a qué está imitando la regla en primer lugar? Ah, amigo. Claro. Y aquí el autor da un salto vertiginoso desde la física teórica y la cosmología directamente hacia la teología trinitaria. Vale, tengo que detenerte aquí, porque me pongo en la piel de quien nos escucha ahora mismo y francamente surge un escepticismo monumental. Pasar de Stephen Hawking y el Big Bang a la Santísima Trinidad suena, de buenas a primeras, a lo que en filosofía se llama concordismo. Sí, la típica crítica. Claro, ya sabes, ese hábito un poco tramposo de forzar la ciencia a martillazos para que encaje sí o sí con doctrinas religiosas. ¿No corremos aquí el riesgo de mezclar churras con merinas? ¿De cruzar dimensiones totalmente distintas? Es que es una objeción perfectamente legítima, te lo concedo. Pero lo fascinante aquí es que el propio Reyes Mora la desarticula utilizando una herramienta filosófica muy antigua y muy robista. Él no está haciendo concordismo barato para salir del paso. A ver. Él no afirma que las matemáticas de Cantor o la astrofísica demuestren empíricamente la existencia de la Trinidad en un laboratorio. No es eso. El ensayo se basa en lo que Santo Tomás de Aquino llamaba la analogía ontológica. Ah, vale. A ver si lo entiendo con un ejemplo así un poco cotidiano. Sería como, no sé, observar un cuadro cubista de Picasso, ¿vale? Y luego analizar el plano arquitectónico de un edificio diseñado por él mismo. Sí, buena imagen. Evidentemente. Un lienzo pintado y un edificio de hormigón armado no son la misma cosa material. No pesan lo mismo, no sirven para lo mismo, pero ambos comparten una geometría interior, una manera idéntica de estructurar el espacio, simplemente porque han salido exactamente de la misma mente creadora. Es eso a lo que se refiere la analogía ontológica. Es una analogía absolutamente perfecta. La idea central de Santo Tomás es que toda la realidad creada, incluyendo la estructura misma de la lógica humana y la matemática pura, lleva inscrita en su tejido básico una huella estructural de su creador. Una firma invisible, digamos. Exacto. No es una prueba empírica y material, es un mapa que refleja un orden superior. Y si aplicamos ese mapa trinitario sobre los tres infinitos de nuestra regla de medir, te aseguro que las piezas encajan con una precisión que asombra a cualquiera. Pues trazar ese mapa me parece el corazón del ensayo, la verdad. Así que empecemos por la primera persona de la Trinidad. Vale, en la correspondencia que plantea el autor, el Padre representa el infinito extensivo anterior. En la teología cristiana clásica, el Padre es el principio sin principio. El que siempre estuvo ahí. El aro, el ingénito, aquel que no procede de nadie más. Es la fuente absoluta. De hecho, el ensayo cita el libro del Éxodo, ese momento tan icónico cuando Dios se revela a Moisés diciendo «Yo soy el que soy». Ya, el ser en estado puro. Exacto. Y ojo, esta extensión hacia atrás en la regla, más allá del -9, no significa de ninguna manera que el Padre tenga un valor negativo o represente una carencia, ¿eh? Ah, no, claro. Simplemente ilustra, en términos espaciales y lógicos, a aquel que es previo a todo. El horizonte originario del que emana absolutamente toda la realidad. De acuerdo, me cuadra. El origen sin origen. Y de ahí, lógicamente, pasamos al cero, que el ensayo identifica de forma muy directa con el Hijo.
Y te digo que esto me resulta súper revelador porque rompe totalmente nuestra concepción vulgar del cero como la nada. Totalmente. O sea, en esta arquitectura tan precisa, el cero es las singularidades de singularidades. En la tradición cristiana leemos siempre eso de que todo fue hecho por Él. Y al igual que vimos que dentro del cero y el uno hay un infinito cuántico hacia adentro, pues el cero representa la plenitud absoluta de la divinidad que decide encarnarse. Eso es. Es la densidad infinita, todo el poder de Dios contenido en un solo punto en la historia, en un lugar del espacio y en un momento del tiempo. Has tocado la clave absoluta de la encarnación, porque la gran pregunta teológica es, ¿cómo puede la infinitud inabarcable de Dios hacerse presente en un espacio finito, en un momento histórico muy concreto de Palestina, sin dejar de ser Dios? Claro, ¿cómo metes el océano en un vaso de agua? Exacto. Y la respuesta matemática es, ese infinito cuántico intensivo, el cero, tiene esa densidad insondable en su interior que no ocupa espacio, lo que le permite abajarse, hacerse tangible y humano, siendo simultáneamente el origen de todo el tejido existencial. Es poesía pura, de verdad. Y bueno, para completar la analogía trinitaria, nos queda la tercera persona, que es el Espíritu Santo. Que, como te imaginarás, corresponde estructuralmente al infinito extensivo posterior. Es decir, todo ese espacio inmenso que se abre hacia la derecha de la regla. Exactamente. Representa el amor divino derramado siempre hacia adelante. Es el horizonte continuo sin cierre, que permite que la creación no se quede estancada en el origen. Es esa fuerza vital que abre la realidad para que la criatura pueda crecer, pueda expandirse y, sobre todo, participar de la vida divina, eternamente. Sin límites. Sin límites. Sin llegar nunca a chocar contra un muro que detenga esa comunión con Dios. Oye, toda esta correlación es intelectualmente bellísima, no te lo voy a negar. Pero si nos detenemos a pensar con un poco de detenimiento, a mí nos surge un dilema lógico que es gigantesco. A ver, dispara. Entonces, ¿qué significa todo esto? Quiero decir, si el cero que hemos quedado en que es el Hijo, es el origen absoluto de todo lo bueno, y la meta es avanzar hacia ese infinito posterior expansivo lleno de luz, ¿por qué narices existe una escala negativa en nuestra regla? Ah, la gran pregunta. Claro, si el cero lo es todo, ¿por qué el propio diseño estructural de este universo permite una dirección que va exactamente en sentido contrario a la fuente? ¿No habría sido, no sé, mucho más eficiente y seguro crear una regla que solo fuera del cero al infinito positivo? Nos ahorraríamos muchos disgustos. Esa es, sin duda, la pregunta central de todo esto, la que conecta toda esta inmensa arquitectura cosmológica y matemática con nuestra vida humana diaria y con nuestros problemas. Y para responder por qué existe esa dirección negativa, primero debemos entender qué es exactamente la criatura que habita en esta regla tan particular. Supongo que volvemos a las marcas milimétricas, ¿no? A los números. Volvamos a fijarnos en dos números enteros en la escala de nuestra regla. Digamos, el 1 y el 2. Si usamos la aritmética básica de la escuela primaria, el 2 es simplemente una unidad más que el 1. Los vemos como dos peldaños contiguos en una escalera, pegaditos. ¿Sí? Pero recordemos a Cantor y lo que explicamos hace un momento. Entre el 1 y el 2 no hay un salto limpio. Existe, de nuevo, todo un abismo cuántico de números decimales, un infinito de densidad matemática justo entre ambos enteros. O sea, lo que significa que no hay un puente continuo entre tú y yo, metafóricamente hablando. Ninguno. Y ontológicamente, es decir, en términos del ser, esto significa que cada criatura es absolutamente irreductible. Entre una persona y otra existe una diferencia cuántica insalvable. Somos estructuralmente únicos, irrepetibles. Y fíjate, en el centro geométrico de esa singularidad que posee cada individuo reside una profundidad infinita. Es lo que la teología clásica llamaba el capax Dei. La capacidad de albergar a Dios. Exacto, la capacidad intrínseca de contener lo divino sin desbordarnos. Buf, para visualizarlo bien te digo que esto cambia por completo cómo solemos entender la espiritualidad, porque, a menudo pensamos en nosotros mismos como, no sé, como recipientes vacíos, como jarrones que esperan pasivamente a que alguien, desde arriba, les vierta una especie de líquido místico llamado gracia divina. Una visión muy común, sí. Dice que la comunión con Dios no es una inyección que te viene desde fuera. La capacidad de conexión divina ya está encriptada, ya viene de serie en la profundidad infinita de nuestro propio milímetro personal.
se despliega desde dentro. Has captado perfectamente la mecánica ontológica de este ensayo. Y es precisamente por esa profundidad cuántica e infinita que llevamos todos dentro que somos capaces de tomar decisiones reales y de tener voluntad propia. Lo que nos lleva, fíjate, de vuelta a tu pregunta sobre los dichosos números negativos. Exacto. ¿Por qué dejar la puerta abierta hacia el -9 o el menos infinito? ¿Por qué permitir el mal o el alejamiento? Porque esa dirección negativa, teológica y matemáticamente hablando, no es un error de cálculo divino, no es un accidente que a Dios se le escapó en la mesa de diseño mientras dibujaba el universo. Es la condición estructural inexcusable para que el amor pueda existir de verdad. Ah, bien, explícame esto. El argumento que subyace aquí es que un amor que avanza obligado en línea recta hacia el cero, un amor en el que la criatura no tiene absolutamente otra opción más que acercarse a la fuente porque no hay otra dirección, eso no es amor. Es un mecanismo ciego, una obligación de fábrica. Sería como la ley de la gravedad, básicamente. Si yo suelto una piedra desde la ventana ahora mismo, la piedra cae hacia el centro de la Tierra. Pero, a ver, la piedra no está amando al suelo con devoción. Claro que no. Simplemente está obedeciendo una ley física ineludible. No tiene mérito. Tal cual, el amor genuino no opera con leyes de atracción gravitatoria deterministas. El amor requiere, por narices, la posibilidad de decir no. El libre albedrío real. Efectivamente. La dirección negativa en la regla, es decir, la existencia del -1, el -5, el -9, representa estructuralmente ese espacio de alejamiento ontológico. Es el espacio matemático y teológico estrictamente necesario para que exista la distancia voluntaria, mientras que la dirección positiva es el espacio de la comunión plena. La libertad humana exige que la criatura tenga la capacidad real de orientarse en dirección opuesta al cero. Wow. Sin esa escala negativa, el movimiento hacia Dios sería un automatismo biológico o físico, no sería una respuesta nacida de una libertad auténtica. Es una concepción de la libertad que es, vamos, inmensa, porque implica que cada decisión ética que tomamos, cada acto de amor o de egoísmo en nuestra vida diaria, es literalmente un movimiento de orientación direccional dentro de esta escala cósmica que dibuja la regla. Sí, estamos constantemente moviéndonos en esa recta. Y claro, si toda la historia del universo es este movimiento oscilante de miles de millones de criaturas eligiendo caminar hacia los números positivos o huyendo hacia los negativos, inevitablemente chocamos con la gran pregunta escatológica: el final de los tiempos. ¿Qué ocurre con la maldita regla cuando se acaba la historia de este universo? Pues mira, en la última sección del ensayo, Reyes Mora aborda la escatología, que son las realidades últimas, de una forma matemáticamente radical. A ver, Durante todo nuestro tiempo histórico, la regla está completa e intacta. Los números negativos, la singularidad del cero y los positivos coexisten a la vez. Y coexisten precisamente porque estamos en el tiempo de ejercer la libertad. es la fase de prueba, por así decirlo. Exacto, es el periodo de prueba de orientación. Pero el autor plantea que, al consumarse la historia, al llegar al final, la regla literalmente se parte en el cero. Espera, ¿se divide por la mitad geométricamente? Exactamente. Se produce una escisión geométrica y ontológica. La libertad humana, que operaba como condición necesaria para el amor durante la historia, agota su tiempo de elección y se consuma de manera irreversible. Se acaba el tiempo de juego. Eso es. Quienes, haciendo uso de esa libertad profunda inscrita en su estructura, eligieron consistentemente la dirección negativa, se cristalizan en ese alejamiento, consolidan su elección por el aislamiento ontológico total y definitivo. En cambio, quienes orientaron su movimiento hacia la dirección positiva permanecen en la comunión plena. Ah, entiendo. Y fíjate, en ese estado final, la escala vital es puramente positiva. Ya no hay tensión ni hay posibilidad de retroceso hacia lo negativo, porque la decisión del amor ya se ha hecho eterna. Y entiendo entonces que en este escenario final y definitivo, el cero adquiere un nuevo rol fundamental en todo esto. Ya analizamos que el Hijo era el origen desde el cual nació la escala espacial y temporal al principio. Pero claro, al fracturarse la regla en el final de los tiempos, el cero se convierte en lo que los textos bíblicos del Apocalipsis llaman la puerta. La puerta, sí, la Nueva Jerusalén. Eso es. Ya no es solo el punto de partida del universo, sino que ahora es el umbral de entrada a esa escala transfigurada y puramente positiva. Es la resolución perfecta de la tensión estructural de la realidad. Pero
Y aquí entra uno de los puntos más brillantes del análisis del autor, que a mí me dejó fascinada. Esta división de la regla plantea una última objeción que mezcla, de nuevo, pura lógica matemática con un misterio teológico inmenso. Sí, sí, porque al escuchar esto de partir la regla, te confieso que en mi mente hizo un cortocircuito importante. Lógico. Claro, si la regla se parte por la mitad y una porción infinita de números negativos se aísla o se aparta para siempre de la fuente, ¿no estamos reduciendo la suma total de la realidad divina? Esa es la pregunta trampa. Es que, a ver, si hay criaturas que deciden apartarse definitivamente de Dios, ¿acaso no se hace más pequeño el infinito divino? Es como si le faltara una pieza clave al rompecabezas de la creación. Se queda incompleto. Esa es, desde luego, la intuición humana básica. Es como si tienes una tarta infinita y cortas la mitad. Pero si aplicamos de nuevo en la matemática transfinita de George Cantor a esta objeción, descubrimos algo extraordinario que va contra todo nuestro sentido común. A ver, sácame de dudas. La aritmética del infinito nos dice matemáticamente que si a un conjunto transinfinito le restas una cantidad infinita de elementos, el tamaño del infinito original no disminuye en absoluto. Sigue siendo exacta y abrumadoramente infinito. O sea, espera. Es decir, si al infinito le quito infinito, no me quedo con cero ni con la mitad. Me quedo con infinito. Así es, matemáticas puras y duras. Y teológicamente, esta paradoja tan loca se traduce en una revelación profundísima sobre la naturaleza de Dios. Demuestra, usando la lógica, que la pérdida de una criatura, el rechazo voluntario y definitivo de alguien hacia la fuente, no disminuye ni un solo ápice la plenitud de Dios. ¡Qué barbaridad! La divinidad no encoge porque nosotros, en nuestra libertad, la rechacemos, ni tampoco se engrandece porque la aceptemos, lo cual, a fin de cuentas, es la demostración matemática máxima de que Dios ama la creación de manera absolutamente libre y gratuita. No nos creó porque necesitara criaturas para completarse a sí mismo o para llenar un vacío en su propia ecuación. Él ya era infinito. Lo cual convierte la relación cósmica en puro don, un regalo absoluto. Porque claro, si nos necesitara para no encoger, sería una relación de dependencia, casi egoísta, no de amor genuino y desinteresado. Exactamente. Hasta comprender matemáticamente la independencia ontológica del mismísimo amor divino. Es un viaje intelectual tremendo. Desde luego. Así que quiero hacer una pausa formal en nuestra inmersión de hoy y ofrecer un agradecimiento explícito y súper entusiasta al autor, Ramón Alfonso Reyes Mora, porque escribir un texto capaz de sostener este nivel de coherencia entre dimensiones aparentemente tan inconexas, aportando una visión que no es simplemente un juego teórico, sino que es profundamente iluminadora, oye, es algo digno de aplauso. Es, sin duda, un ensayo que nos proporciona una lente analítica completamente nueva. Nos enseña que, fíjate, no es imprescindible acudir a aceleradores de partículas que cuestan miles de millones de euros o tener que leer tratados de física cuántica impenetrables para asomarnos un poco a la arquitectura fundacional de la realidad. Totalmente cierto. A veces, las verdades más densas y asombrosas del universo llevan siglos sentadas frente a nosotros, en los objetos más cotidianos, como una regla escolar. Y precisamente con esa idea debemos cerrar hoy. Porque hemos recorrido la inmensa geometría del cosmos y de lo divino a través de un simple pedazo de plástico calibrado. Pero oye, si las conclusiones de esta obra son ciertas, entonces cada elemento singular a nuestro alrededor esconde un abismo en su interior. Un abismo literal. Y de ahí surge la gran pregunta para llevarnos a casa y darle vueltas. Para toda la gente que nos escucha, si cada milímetro de esta realidad tangible, y si, sobre todo, cada ser humano con el que nos cruzamos a diario en la calle, en el trabajo o en casa, contiene en su interior un infinito cuántico intensivo capaz de albergar la totalidad de lo divino, ¿cómo cambia eso nuestra forma de mirar, de hablar y de habitar el mundo desde hoy mismo? Menuda reflexión para acabar. Es para pensarlo desde luego. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje. Hasta la próxima inversión profunda.